es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve ni me arrebatará. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio, nada me pasará. Las turbulentas olas se agolpan sobre mí y las obscuras nubes me empiezan a cubrir. Mi barco va boleando, llegando al puerto está. Jesús es mi piloto, Jesús es mi piloto, nada me pasará. Jesús es el amigo que da tranquilidad. Él es la medicina de toda enfermedad. No temeré la muerte, porque Él me guardará. Jesús es el amigo, Jesús es el amigo de la humanidad. Jesús está llamando, Él es el capitán. Si tú eres un soldado, prepárate también. Él llama a la batalla, acude a defender. Es Cristo quien te llama, es Cristo quien te llama, su voz te dice ven, 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 ven. Es motivo de gozo. Ahora sí, no sé si se escuchó. Bueno, que Dios les bendiga grandemente a los que se están conectando, queridos amigos y hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Es un gusto que tengamos un momento nuevamente, ¿cierto? Este miércoles, esta transmisión, para que podamos compartir un devocional, una reflexión de la palabra, un momento de escuchar cánticos que siempre nos alegran el alma porque nos hablan acerca de nuestro Dios, de sus obras, de la seguridad que nosotros como creyentes tenemos en Cristo. Entonces, bueno, les invito, ¿cierto?, a que compartamos este momento, ¿cierto?, que podamos regocijarnos en el Señor y, bueno, Dios les bendiga grandemente. Me acompañan en una oración para que comencemos este pequeño devocional. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por esa gran bondad que has tenido para con nuestra vida, Dios mío, de haberte acercado a nosotros, de amarnos, de adoptarnos, de hacernos tus hijos. Y queremos pedirte que esta tarde, este momento, sea un momento que nosotros podamos apartar y que podamos, Señor,
gozarnos en ti, que podamos, Dios mío, mirarte, escuchar de tu palabra, reflexionar sobre ella, que nuestros corazones, Señor, estén elevados hacia ti, nuestros afectos, todo lo que somos, nuestro entendimiento, que todas las cosas, Dios mío, de nosotros sean sometidas a ti en estos momentos. Te pido, Dios mío, que bendigas a todos aquellos que se conecten, todos aquellos que vean esta transmisión, a todos mis hermanos, a aquellos que están pasando momentos de dificultad, Dios mío, que tú les acompañes y les guardes, Dios mío, y que todo lo que se haga en estos momentos sea para la gloria de tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Vamos a escuchar otro cántico, mis hermanos, y vamos a estar escuchando, vamos a tener un momento, ¿cierto?, de reflexión de la siempre bendita, siempre maravillosa palabra del Señor. El amor es paciente. El amor es veraz, el amor es sufrido, no se goza de la maldad. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor lo soporta todo, el amor todo lo da. ¿Quién pudiera amar así? ¿Quién pudiera amar así? ¿Quién pudiera darse así? Este amor. Paciente, me mostraste verdad, el castigo sufriste, la sentencia de mi maldad, siendo tú el dueño de todo, te humillaste y me diste perdón, soportaste la cruz al salvarme, te diste a mí por amor. Esto es amor, supremo amor, es amor que da la vida. Dios demostró al mundo su amor y por salvarnos se entregó. Esto es amor supremo.
amado, Señor. Tengo vida por tu amor. Para amarte viviré, tu amor proclamaré. Amén. Maravilloso es el amor de Dios. Ese amor que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, describe, ¿cierto? Después culmina ese discurso y dice que así es el amor de Dios. Ese amor que Pablo nos exhorta, o Dios por medio de Pablo nos exhorta, que nosotros tengamos por los demás, que nosotros podamos demostrar a los demás, a nuestros semejantes, que primeramente debemos tener para con Dios es precisamente la forma en que Él ama. Entonces que el Señor nos ayude y nos transforme, ¿cierto? Vaya moldeándonos cada día para que nosotros podamos, en primer lugar, comprender el amor de Dios, disfrutar del amor de Dios, para que nosotros podamos dar de ese mismo amor hacia nuestros prójimos, hacia aquellas personas que están en necesidad, aquellas personas que están pasando momentos difíciles, aquellas personas que su estado de ánimo es bajo, muchas veces por errores que cometen, por causa de esos mismos pecados, por depresiones, por constantes luchas que hay en esta vida. Que el Señor pueda llenarnos de su amor, del amor que Él tiene, para que nosotros podamos darlo siempre a nuestro prójimo, a aquel que está alrededor nuestro. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Entonces vamos a pasar, ¿cierto?, a una pequeña reflexión de la palabra. Para el día de hoy, la palabra del Señor se encuentra en los Salmos, puntualmente el Salmo capítulo 13, que sería la continuación del Salmo anterior. Salmo capítulo 13. Si es que usted tiene su Biblia, ¿cierto?, tómela de ahí donde la tiene escondida, ¿cierto? Si la tiene a mano, tome su Biblia, pártala por la mitad, ¿cierto? Ábrela a la mitad, vaya a los Salmos y busque el Salmo capítulo 13 para que me acompañe esta tarde. Y a medida que lo encontremos, ¿cierto?, vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Bien, mis hermanos, este es un salmo, ¿cierto?, de David. El que puso el título aquí en Reina Valera 1960, puso que es una plegaria, ¿cierto?, pidiendo ayuda en la aflicción. Y ciertamente, mis hermanos, es un salmo que, como hemos visto alrededor de todos estos últimos salmos, ha ido
desplegando el corazón de David en momentos de aflicción y ha ido mostrando cuando el justo, cuando aquella persona, ¿cierto?, que está en una relación con Dios o que Dios se ha acercado a tener una relación con ella, entra en momentos de angustia y busca del Señor. Aquellos momentos difíciles que tantas veces nos caracterizan, ¿no? Por ejemplo, hoy en día nos encontramos en momentos difíciles, en momentos, ¿cierto?, en donde hemos podido ver cómo los índices de depresión, las tasas de depresión han ido aumentando, ¿cierto?, los casos de depresión, muchas personas que se han suicidado incluso, porque han sido circunstancias difíciles, tener que lidiar con una pandemia, el encierro en las casas, esta clase de estilo de vida que se está llevando, ¿cierto?, tan encerrada, tan ensimismada, tan monótona, entre otras cosas que hacen que las personas estén tristes. Sin contar tampoco el hecho de que muchas veces nuestros mismos pecados nos llevan en aflicción, o de que de por sí el justo padece males, padece sufrimiento, padece situaciones, ¿cierto?, en donde es perseguido, en donde muchas veces el llevar adelante o llevar consigo mismo el nombre de Cristo y aquellas cosas, ¿cierto?, que el Señor ordena, llevar consigo mismo la ley de Dios le van a traer aflicción porque estamos en oposición de lo que el mundo, de lo que la cultura, de lo que la sociedad nos dice. Entonces llega un momento, mis hermanos, en donde la aflicción obviamente va a tocar el alma. Y son momentos de prueba, son momentos en los que se pone a prueba nuestra fe y son momentos duros. Y este es uno de esos momentos que el salmista, ¿cierto?, David, el rey David, retrata aquí en este cántico, en este salmo, en este himno, que es bastante interesante, ¿cierto? Porque decíamos en los salmos anteriores, recordábamos, ¿cierto?, que los salmos son cantos. Es un himnario, el salmo es el himnario que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura. Y es un himnario nada más y nada menos que Dios inspiró a hombres para que lo escribiera. Y Dios inspira a hombres para que escriban la clase de salmo que nosotros estamos leyendo, ¿cierto? Entonces, este salmo tiene una estructura muy parecida a la del salmo anterior. En primer lugar, nosotros encontramos, ¿cierto?, de los versículos 1 al 2, encontramos una queja, ¿no? Una manifestación de aflicción que tiene el rey David. Una queja. Después de los versículos 3 al 4 vemos la petición que hace David, ¿no? Después de que David se queja, después de que David manifiesta su aflicción, David da a conocer lo que él busca, lo que él necesita, qué es lo que atormenta su corazón y que ruega al Señor que obre ahí. Y al final, en los versículos 5 y 6, nosotros encontramos una manifestación de gratitud, ¿no? A David depositando su confianza, descansando completamente en el Dios en el que él cree, en el Dios que lo sustenta, su Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar con la reflexión. Dice lo siguiente, mira, es interesante porque este salmo dice al principio, arriba, al músico principal. Al músico principal hay dos teorías acerca de lo que se trata. Algunos piensan que se puede tratar de que es un salmo que David escribió pensando quizás en la situación del director del coro que él tenía, ¿no? Al músico principal, que también significa director de la alabanza. Pero hay otra postura, ¿cierto?, que es la que la mayoría cree, la que la mayoría está de acuerdo y con la que yo personalmente también estoy de acuerdo, que creo que es más afín al corazón de David incluso, que cuando se refiere al director principal o al director de la orquesta o al director del coro, que se refiere a Dios mismo. David viendo a Dios como el músico principal, ¿no?, el dueño de la orquesta, el que va adelante, el que dirige. Y es importante tener eso en cuenta. Entonces comenzamos con la primera parte. La queja de David dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás
tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es impresionante, ¿no? Porque aquí nosotros vemos a un David en momentos de aflicción, pero que en su aflicción, sus palabras, el llanto de su corazón es inspirado por Dios para decir o para manifestar que Jehová, que Dios está lejos, que Jehová lo ha olvidado, que siente que el rostro de Jehová, ¿cierto? O la mirada de Jehová le ha abandonado, que está lejos de él. Se siente lejos de Dios, se siente como que Dios no está cerca, ¿no? Que Dios no lo acompaña, que Dios se encuentra lejos en sus momentos de aflicción. Y en estos momentos de aflicción manifiesta en el versículo 2, ¿cierto? Que son momentos en donde Él se encuentra solo. Porque fíjese lo que dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? O sea, prácticamente David, ¿cierto? En su aflicción, él sentía que él estaba solo y que solamente contaba consigo mismo, con sus propios consejos, de repente con sus propios pensamientos o conversaciones que él tenía consigo mismo, para poder lidiar con esta aflicción que él tenía, para poder lidiar con la tristeza que invadía su corazón. Y también sentía que su enemigo, ¿cierto?, se estaba enalteciendo en contra de él, que estaba parado burlescamente al frente de él, ¿no? Cantando victoria frente a él, celebrando su derrota. Sea lo que David se refiera en estos momentos con su enemigo, porque no tenemos el contexto en este salmo. Otros salmos sí nos los entregan, este salmo no nos lo entrega. No tenemos el contexto bajo el cual David escribió este salmo. Bien puede haber sido para referirse quizás a una situación de guerra. Las guerras eran algo constante, ¿cierto?, en la vida de David, en la vida del pueblo de Dios en los tiempos de David. Pero también era común los detractores, ¿no? O sea, David siendo el rey, ¿cierto?, el ungido de Dios, aquel que Dios escogió en lugar de Saúl, ¿cierto?, para tomar el lugar de Saúl, gobernando Israel, todos los ojos del pueblo, quizás de los sacerdotes, de muchas personas con diferentes posturas, ¿cierto?, con diferentes inclinaciones en el pueblo de Israel, puestos sobre David, ¿no? Y mirando cada defecto en David, cada problema, cada situación que pudiese poner en duda el lugar en el cual Dios le había puesto y su relación con Dios, ¿no? Porque no debemos olvidar que David es conocido como aquel varón que es conforme al corazón de Dios. El profeta Samuel presenta a David, o Dios mejor dicho, por medio del profeta Samuel, presenta a David como el hombre conforme al corazón de Dios. O sea, David, ante los ojos de los demás, o ante los ojos de la gente, o ante los ojos de quienes conocen su historia, no es cualquier hombre. Es un hombre que Dios ha puesto para gobernar a Israel, porque es un hombre conforme a su corazón. Pero no por eso David es un hombre perfecto, ¿no? David tiene que también es un hombre de carne y hueso como nosotros, y también David posee una naturaleza caída como usted y como yo, en donde sus pecados muchas veces salían a relucir, y eso traía aflicción al corazón de David. No podemos olvidar, ¿cierto?, este pecado súper conocido de David cuando mata a la mujer de Urías, o sea, a Urías, para quedarse con su mujer, con Betsabé. Y esto fue visible y notorio ante todos los ojos del pueblo. Incluso porque el profeta Natán, enviado por Dios, lo confronta delante de todos. Entonces, mis hermanos, por enemigo podemos entender quizás los detractores de David, podemos entender quizás un enemigo por causa de las constantes guerras, como también nosotros podemos entender un pecado. O quizás, ¿por qué no decirlo?, una aflicción del pueblo. Nosotros no sabemos el contexto, la situación, el tiempo en lo que esto ocurre. Puede haber sido en la juventud, en la adultez o ya en la vejez de David. Pero sea cual sea el contexto, el hecho, mis hermanos, es que David está pasando una circunstancia difícil, en donde él se siente solo, en donde él se siente que ya va a caer completamente, y se siente tan solo que incluso cree que Dios no está con él. Esta es la situación en la que se encuentra David. Ahora, yo quisiera notar algo bastante interesante en esta tarde con respecto a esto. Porque, fíjese bien, David dice
que Jehová lo ha olvidado, que Él ha escondido su rostro de él, y que él solamente cuenta con sus propios consejos porque Dios ya no está ahí, ¿no? Siente que ya no está con el respaldo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿el creyente en su vida común pasa esta clase de situaciones? Lo que el Señor, por medio de las aflicciones de David, quiso plasmar en este cántico, que es de su autoría, de la autoría de Dios, ¿es algo común en la vida de nosotros los creyentes? Absolutamente, el creyente siempre se va a encontrar en circunstancias difíciles, en donde va a sentir en su corazón, porque Dios ha puesto esos sentimientos en el corazón. Dios nos ha dado una parte de nosotros que es emocional, sentimental, ¿cierto? No por eso implica que sea la realidad, pero sí que es emocional y sentimental, en donde nosotros al sentirnos en momentos difíciles vamos a sentirnos solos, vamos a sentirnos en soledad, vamos a estar en estado de depresión, de soledad. Sin embargo, ¿es malo esto en sí mismo? O sea, el sentimiento, David lo estaba sintiendo. Estoy redundando. Él estaba sintiendo esa aflicción. Él sentía que estaba solo. Pero la pregunta es, ¿era real que estaba solo? No, no era real, pero sí lo estaba sintiendo. Ahora, ¿es correcto que los creyentes tengamos esas sensaciones? ¿Son pecaminosas en sí mismos esos sentimientos? Personalmente, yo a la luz de esta escritura, yo creo que no. Veo que no. ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios inspira a David para que escriba y entone un cántico que el pueblo de Israel cante junto con él en estos momentos de aflicción y cuando ellos tengan momentos de aflicción. Y en segundo lugar, mis hermanos, porque nosotros vamos a pasar por estas circunstancias, pero el asunto es, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros entramos en momentos difíciles, de angustia, en donde nos sentimos solos, sentimos que Dios no está cerca, nosotros vamos a permanecer tratando de lidiar con esas circunstancias bajo nuestras propias fuerzas, o más bien aquel hombre que Dios ha acercado a sí mismo, va a llegar el momento en donde él va a dar a conocer al Señor su sentir, su sentimiento. ¿Y a qué es lo que voy? A lo que voy es que es algo virtuoso, es una virtud cuando el hombre, sintiendo que el Señor está lejos de él, va y se lo manifiesta al Señor. ¿Por qué razón? Porque aunque sabe que el Señor está, aunque siente que el Señor está lejos, de todas maneras acude al Señor, lo busca, acude a Él. Él no se queda, mis hermanos, el hombre justo o el hombre que conoce al Señor, el hombre que ha sido amado por Dios, que muchas veces ha visto la mano de Dios sobre él, el respaldo de Dios sobre él, que lo ha sacado de circunstancias difíciles, de situaciones anteriores. Él sabe que más allá del sentimiento que pueda tener, él al único que puede acudir es al Señor. Mis hermanos, si nosotros sentimos que el Señor está lejos de nosotros, no es para que nosotros permanezcamos en esa idea, en esas convicciones o en ese sentimiento, sino que es para que nosotros de forma virtuosa, nosotros vayamos y derramemos ese lamento delante de la presencia del Señor. Son momentos en los que nuestro corazón, como corresponde al corazón de alguien que ama a Dios, siente, manifiesta y alega por la necesidad de estar cerca de Dios y contar con la compañía de Dios, y acude nada más y nada menos que a Dios mismo para eso. Mis hermanos, nosotros podemos pasar circunstancias difíciles, pero nosotros podemos sentir que Dios está lejos. Pero mis hermanos, eso no es una excusa para que no nos acerquemos a Dios. Y Dios tampoco nos va a rechazar por el mero hecho de sentir o pensar eso, sino que Dios con brazos abiertos nos va a recibir delante de Él, porque Él realmente sí está presente. Él sí está presente en esos momentos, y Dios nos va a recibir porque nosotros le vamos a manifestar esa necesidad a Él. Mis hermanos, no hay nada más virtuoso, no hay nada más bello ante los ojos de Dios, y Dios mismo lo ha manifestado en su escritura, que un corazón anhelante de Él, que un corazón que pide a gritos de Él. Recordamos, mis hermanos, con lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, cuando habla acerca de los pobres, ¿cierto?, de espíritu, o sea, aquellos que están en necesidad, aquellos que son menesterosos, que necesitan.
Mis hermanos, Dios realmente se goza en aquellos que cuando sienten que Él está lejos, no se quedan ahí y van y le buscan. Es un acto virtuoso. Y mis hermanos, el mayor ejemplo nosotros lo tenemos en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él en su momento de aflicción ahí en la cruz? Él también dio a entender o a manifestar que sentía que su Padre estaba lejos de Él. Pero ¿estaba el Señor lejos? Bueno, nosotros entendemos, ¿cierto?, que nuestros pecados estaban sobre Cristo, ¿cierto? Cristo cargando con nuestros pecados en aquella cruz. Y en ese sentido, sí, Dios de una manera en su justicia, Él estaba apartando su presencia de Él. Pero Él también le estaba respaldando porque Él era el que le fortalecía. Suena algo contradictorio, pero en realidad es una paradoja. Es un misterio que nosotros, mis hermanos, no vamos a entender, porque no vamos a entender la plenitud de la sabiduría, del poder, de la majestad de Dios obrando en favor de nosotros en Cristo. Pero el hecho es que Cristo también lo hizo, ¿no? Cristo también se identifica con el varón justo que siente momentos de aflicción y que Dios está lejos de él. Así que eso, mis hermanos. Vamos a pasar al segundo punto para que vayamos avanzando, donde David pasa de la manifestación de su queja, de su angustia, ¿cierto?, de derramarse al único que se puede derramar, porque no está en los poderes ni en las manos de David. David no puede cargar con su aflicción, él necesita ser oído por él, ¿cierto? Entonces pasa de la queja a la petición. Miremos los versículos 3 y 4. Dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo refalara. Fíjese bien cómo comienza el versículo 3. Dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Mira y respóndeme. A nosotros nos da la sensación de que son dos cosas distintas las que David está pidiendo acá. Pero David en realidad lo que él está haciendo es usar el vocabulario hebreo, ¿no? Los hebreos, cuando ellos querían enfatizar algo que ellos querían decir, ellos usaban dos términos que son sinónimos, que están relacionados entre sí para dar mayor énfasis a lo que ellos quieren decir. Cuando él dice mira, está diciendo exactamente lo mismo que respóndeme. O sea, David no solamente está pidiéndole al Señor que Él observe simplemente la situación, sino que cuando Él le dice mira, Él está diciendo: Señor, mira actuando. Considera, Señor, te pido que tú actúes en favor mío. Cuando David le dice al Señor que lo mire, le está diciendo que sea favorable a su necesidad. Le está pidiendo que le responda, básicamente. Son dos sinónimos. Oh Jehová, Dios mío. Es interesante porque la oración de David, y creo que también lo hemos dicho en otras ocasiones, la oración de David no es una oración liviana, no es una oración vacía, no es una oración, mis hermanos, que muchas veces nosotros por causa de nuestros pecados, a veces nos justificamos con el cansancio, nos justificamos con el ritmo que va teniendo el día, pero a veces, mis hermanos, nosotros cuando oramos, nosotros lo hacemos con cierta liviandad, ¿no? A veces oramos por orar, a veces las palabras salen livianamente, pero no hay ninguna gota de pasión en esas palabras, no hay ninguna gota de necesidad en esas palabras, no hay ninguna gota de desesperación. Oramos a Dios muchas veces como si por si acaso, tal vez, a lo mejor resulta, ¿no? O muchas veces porque es lo que hay que hacer, ¿no? Porque quizás hemos hecho de la oración solamente un hábito mecánico. Pero realmente en nuestro corazón no está ese anhelo, ¿no? David, cuando ora al Señor, Él lo hace en un estado de completa necesidad, de completo anhelo, mis hermanos. La oración que el Señor escucha, la oración que el Señor le agrada y que Él quiso plasmar inspirando este cántico, esta súplica de David, es una oración, mis hermanos, de completa necesidad a Él. Es una oración viva, es una oración menesterosa, es una oración, mis hermanos, de completa necesidad.
Es una oración, mis hermanos, donde todas nuestras emociones, todo lo que nosotros somos, se derrama en fin y en consecuencia de ser escuchados por Dios, con el anhelo de contar con su presencia, con el anhelo de contar con su respuesta, con completa necesidad. Muchas veces nosotros hacemos cosas, ¿cierto? Por si acaso, ¿no? Muchas veces sin necesidad. Es como, por dar un ejemplo quizás bastante ambiguo, es como cuando vamos y alguien nos ofrece parche curitas en la calle o cualquier cosa y nosotros compramos algo por si acaso, ¿no? Por si se llega a dar, no por la necesidad, a veces ni siquiera lo vamos a usar. Bueno, esa no es la oración. Esa no es la oración de aquel que depende de Dios y que necesita a Dios en momentos de circunstancias difíciles. Es una oración fervorosa. Es una oración en donde realmente David siente lejos a Dios y quiere de cerca a Dios. Me recuerda al Salmo 51, cuando él se siente lejos de él. David no clama ni llora tanto por las consecuencias de su pecado en el Salmo 51, por el hecho de recibir el castigo, sino que David clama porque siente que a raíz de su pecado él está lejos de Dios. Se siente lejos de Dios, se siente indigno de estar delante de su presencia. Entonces la necesidad de aquel varón que es conforme al corazón de Dios, su necesidad es Dios, es el respaldo de Dios. Una oración ferviente. Le pide: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y esta expresión me parece interesante, mis hermanos, porque David necesita que en esos momentos en estas circunstancias difíciles, de pesar, de dolor, en el que él se siente que Dios no está ahí, o que su situación adversa le hace pensar o creer que Dios no está ahí, David acude a su razón. David acude a su razón porque él sabe que aunque se siente lejos de Dios, aunque cree que Dios está cerca, él sabe, en su entendimiento, él sabe que Dios realmente sí está cerca. David conoce las Escrituras y él conoce a Dios a quien él está orando. Pero David sabe y él le dice: mi pecado ciega mis emociones. A causa de las circunstancias por las que yo estoy pasando, mis ojos se han oscurecido. Yo no puedo verte, está diciendo David. No puedo verte y en mi desesperación me estoy hundiendo. Entonces David está pidiendo que el Señor le alumbre sus ojos para que él pueda ver y volver a que sus sentimientos, sus emociones, sus circunstancias, ¿cierto?, sean acordes a lo que él conoce de Dios, a lo que él sabe en su entendimiento acerca de Dios, que Dios está presente, que Dios está ahí con aquellos de los que el mismo David, inspirado por Dios, en otros salmos ya había escrito que él está cerca de los humildes, ¿cierto?, de los que están en necesidad, que él está lejos de los altivos de corazón. David lo sabe, pero es un momento, mis hermanos, en donde los sentimientos y el entendimiento chocan, ¿no? Porque aunque nosotros sabemos, sí, que Dios está ahí, muchas veces, y lo hablamos muchas veces, nosotros no sentimos como si Dios no estuviera ahí. Sentimos que Dios no está ahí y nos hundimos en nuestros sentimientos. Entonces David ruega al Señor y él le pide que él ponga orden en su ser, que traiga luz a sus ojos para que él pueda ver que Dios está con él. Oh, mis hermanos, es increíble la pasión que David manifiesta en esta oración. Y confronta, ¿no? Confronta nuestro corazón, porque, mis hermanos, ¿cuántas veces nuestras oraciones son así? O cuántas veces nosotros, cuando estamos en nuestra angustia, en nuestras necesidades, cuando estamos en momentos que debilitan nuestra fe, que nos están destruyendo, que nos llevan, esas cosas nos llevan, mis hermanos, cuántas veces nos llevan a nosotros depender de nuestra propia mano, ¿no?, de nuestra propia fuerza, de guardarnos las cosas en nosotros mismos, aunque sabemos que Dios conoce todo, ¿cierto? Pero nosotros tratamos de ocultarlo, nos hacemos los fuertes, queremos soportar las cosas de nosotros mismos. Sin embargo, mis hermanos, David no se queda en eso, y David va y acude a Dios, aunque él sienta, pero sabe que él está ahí, pero aunque él sienta que Dios está lejos, él acude a Dios pidiéndole que le devuelva, ¿cierto?, que le devuelva su corazón, a sus emociones, a sus sentimientos, que le devuelva la seguridad de saber que realmente Dios está ahí.
de sentirlo con Él. Para que no duerma de muerte, o sea, para no caer en desesperación. Señor, hazme recordar, hazme que mis sentimientos, hazme que mi ser interior comprenda que tú estás ahí para no caer en un hoyo. Dice, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, si yo cayera a este precipicio. A David le preocupa, ¿cierto? Le preocupa que lo que sea su enemigo, ¿cierto? Al ver que David permanece en la oscuridad que sus sentimientos le traen en estas circunstancias difíciles en donde él no puede ver a Dios, le preocupa que eso le venza, que lo derrote. Él quiere salir vencedor. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, no? Sentimos que las circunstancias son muy difíciles. Sentimos que quizás nuestro pecado es muy fuerte. Sentimos que la oposición es muy grande. Sentimos, mis hermanos, que muchas veces que las cosas que Dios nos ordena, no porque Él sea malo, no como una carga gravosa, sino que lo que Dios nos manda es difícil de sobrellevarlo, llevarlo a cabo, e ir en contra de la ola de este mundo que siempre es adversa, contraria hacia nosotros. Nos hundimos y sentimos que somos derrotados. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es rogar a Dios para que Él nos pueda devolver de esa oscuridad en la que nosotros nos encontramos, que alumbre nuestros ojos para que nosotros podamos vencer. Hace unos momentos yo miraba en las redes sociales esta escena, ¿cierto? En donde se encuentra el pueblo de Israel con los filisteos, ¿cierto? Aparece este gigante, Goliat, ¿cierto? A desafiar al pueblo, ¿no? Que haya alguien que vaya en representación del pueblo y que lo venza, que lo derrote, ¿no? Ese alguien va a ser un representante del pueblo. Si vence a Goliat, entonces ellos vencen la batalla. Si ellos pierden, si ese representante pierde contra Goliat, entonces ellos van a ser esclavizados por los filisteos, el pueblo entero, ¿cierto? A causa de la derrota del representante. Y mis hermanos, nosotros, en cuanto al pecado y en cuanto a todas las cosas de la vida, nosotros tuvimos un representante, tenemos un representante, mis hermanos, que al igual que David, fue y derrotó en nuestro lugar en representación de nosotros, que estábamos igual que estos, ¿cierto? Que estos israelitas, asustados, ¿cierto? Espantados, sin fuerza, sin la capacidad de poder enfrentarnos ante aquel gigante tan grande, ¿cierto? Entonces viene nuestro representante, nuestro pastor, un humilde pastor del rebaño, ¿cierto? Viene nuestro representante y derrota al enemigo por nosotros. La Escritura dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y no solo del pecado. Porque vea esto. Cristo a los primeros creyentes, a sus discípulos, Él los manda a que vayan y que prediquen el mensaje del reino, ¿cierto? A un mundo que va a ser hostil contra ellos. A un mundo que los va a azotar, que los va a llevar a la sinagoga, los van a interrogar, los van a dejar a casi morir, o quizás los van a matar de formas terribles, que los va a tener en hambre, van a estar en persecución, en desnudez. O sea que ellos en todos los ámbitos de la vida van a sufrir, tanto en lo emocional, no solo por causa del pecado. Pero Él les dice que en Cristo ellos son más que vencedores. En Cristo ellos son más que vencedores. Y les da la siguiente promesa el Señor. Les dice que tengan ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, David acudía al Dios que da la victoria. Él le dice, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Pero ¿cuál es la realidad? Que si nosotros acudimos a Dios, que escucha a los humildes, ¿cierto? Que escucha a los menesterosos, que da luz a las tinieblas de las personas que están en desesperación y se sienten lejos de Él, mis hermanos, nosotros en Él tendremos victoria. Porque Él ha vencido la aflicción. Y mis hermanos, es que Dios no es un Dios distante
que no conoce nada acerca de nuestras aflicciones, de nuestros pesares, de nuestros sufrimientos, sea cuales sea, ya sean problemas en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestras enfermedades, o la pérdida de un ser querido, o la constante oposición del mundo, o las constantes tentaciones que nosotros podamos tener. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios que tomó nuestra humanidad, se vistió de nuestra naturaleza, y que conoce todas las aflicciones que nosotros conocemos. Por eso el autor, el expositor en la carta de los Hebreos dice que Él es perfecto, mis hermanos, para entendernos, porque Él padeció en todo como nosotros. No es un Dios en un estado de privilegio que, es fácil para ti decir, ¿no es cierto?, que tomemos confianza y que estemos bien porque tú no conoces nuestras circunstancias. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos entiende porque Él fue hombre como nosotros. Y nos entienden todos nuestros pesares, de cualquier ámbito de la vida. En Él somos más que vencedores. Y en esta circunstancia, ¿cierto? Después de que David se queja, después de que David presenta su petición, que nosotros pasamos al último punto, en donde vemos a un David, como corresponde a la oración del piadoso, a un David descansando, confiando, gozándose, ¿cierto?, en la confianza en Jehová. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Fíjese, el David que está mal, el David que dice que Dios está lejos de él, que siente que Dios está lejos de él en sus circunstancias, él dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. La fe de David va más allá de los sentimientos que David tiene a causa de sus circunstancias. David mira más allá de sus sentimientos. Dice, yo siento que Dios está lejos, pero yo estoy clamándole a Él. Y yo sé que mi corazón se va a alegrar en que Él va a responder. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Mira, anteriormente dice, mas yo en tu misericordia he confiado. O sea, David una vez más, en esos momentos en que se siente lejos de Dios, en esos momentos difíciles, pidiéndole al Señor, David trae a su memoria momentos pasados en donde él ya ha depositado su confianza en Él y que Él se ha visto respaldado por Él, que Él ha sido respondido por Él, ha sido guardado, ha sido levantado por Él. Él dice, yo ya he confiado en ti. He puesto mi confianza en ti, he visto tu misericordia, he visto tu gracia, Señor. Por lo tanto, yo sé, aunque en estos momentos me siento lejos, la circunstancia es difícil, mi corazón se quebranta, siento que estoy por caer al más profundo agujero, yo ya he confiado en ti, Señor. Apela a lo que sabe de Dios. Y no solamente a lo que sabe de Dios por lo que ha oído, por lo que entiende, por las escrituras que tenía, por las historias que había escuchado desde niño acerca del Dios de su pacto, sino que también por su propia experiencia. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra también nos invita. Estamos pasando en momentos de aflicción. Traigamos a la memoria momentos pasados en donde nosotros hemos confiado en Él y hemos visto su mano misericordiosa sobre nosotros. Usemos, mis hermanos, tanto el conocimiento de las Escrituras que nos dan a entender y a conocer que Dios es un Dios omnipresente, que está en todo lugar, que Dios es un Dios benigno, que siempre está en favor de los suyos, que siempre favorece a los humildes, a los necesitados, a los menesterosos. Pero también usemos, mis hermanos, nuestras experiencias. Recordemos nuestras experiencias, recordemos en los favores pasados de nuestro Dios. Y que esas cosas, mis hermanos, nos impulsen, que Dios por medio de estas cosas nos impulsen a poder levantarnos de estos momentos de necesidad y a confiar que realmente nosotros nos alegraremos en Él. Aunque los momentos son difíciles en el presente, en la presente situación que nuestros ojos no pueden ver porque están oscurecidos, ¿cierto? Necesitan ser alumbrados. A pesar de que los momentos son difíciles, nosotros podemos confiar y decir, va a llegar el momento en que me voy a levantar, porque yo sé que el Señor me va a responder, porque yo sé que el Señor está presente y Él ha estado conmigo. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y entonces dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O sea, David termina esta oración tan llena de pasión, tan llena de necesidad, tan llena de fervor, en una completa confianza en la respuesta del Señor que será favorable a él. Y Él va a manifestar esa alegría. Mis hermanos, también nos invita la palabra, ¿cierto?,
cuando el Señor responde a nuestras oraciones, a que nosotros, mis hermanos, nos gocemos en Él. Mis hermanos, cuando nosotros veamos la respuesta a nuestra oración, sea cual sea, cualquier respuesta de Dios es una respuesta favorable. Mis hermanos, podemos alegrarnos en Él y cantar. Cantar es un símbolo de sentir gozo, de estar en alegría, porque sabemos que Dios nos hará bien. Es interesante porque Él ve el futuro como un presente. Dice, cuando eso ocurra, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Oh, mis hermanos, esta ha sido la reflexión de la palabra. Y espero, mis hermanos, que traiga tanto consuelo, gozo a nuestra vida como lo ha traído para mí mientras estudiaba esto. Y sobre todo, mis hermanos, como les decía, en estos momentos que son difíciles. Hago la invitación a Javier, a la hermana Verónica, que están pasando momentos difíciles ahora. Que pongan su confianza en el Señor. Y así a todos mis hermanos, a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a todos los amigos, ¿cierto?, que están viendo esta transmisión en estos momentos. Nosotros no podemos cargar con estas cosas. Porque, mis hermanos, nosotros somos simples hombres que no tenemos poder ante las circunstancias, que no podemos hacer más que lo que nuestras manos pueden tocar. Pero hay un Dios soberano que a aquellos que prefieren dejar de lado su orgullo y dejar de lado su propia fuerza, cuando ya se encuentran en las circunstancias más difíciles, Dios se acerca a los humildes. Y Dios responde. Y aunque la circunstancia nos haga pensar que Él está lejos, mis hermanos, Él está cerca. Y Él, mis hermanos, no tendrá ninguna queja porque nosotros sintamos que está lejos. No tendrá ninguna queja, y al contrario, vendrá a nosotros y podremos gozarnos en Él, porque hemos depositado esa necesidad, esa pasión delante de Él. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para estar poniendo ya fin a este pequeño devocional. Dios y Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque una vez más, como siempre lo haces, tú nos das buenos alimentos, tú sustentas nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro corazón. Tú nos enseñas a confiar en ti cuando las circunstancias son difíciles. Y nos conoces tan bien, Dios mío, que expones la forma en que nosotros reaccionamos en estas circunstancias. Expones cómo actúa nuestro corazón y nos haces ver que nos conoces tan bien, Señor. Y así como no poder depositar nuestra confianza en ti, que nos oyes, que nos escuchas, que nos respaldas, que estás con nosotros. Señor, gracias y ayúdanos, Señor, a que en cada momento de dificultad, en cada circunstancia de dolor, cada circunstancia de tristeza, cuando sentimos que las olas de esta vida, ya sea del pecado, de la oposición, de las enfermedades, de lo que sea que traiga dolor a nuestro corazón, nos está hundiendo y sentimos que estamos lejos tuyo, Señor, yo sé por tu poderoso Espíritu, Señor, que tú estarás con nosotros y que nos levantarás. Y así te ruego por cada uno de los que estás escuchando, Señor. Perdónanos muchas veces por nuestras oraciones tan vacías, Señor, que hemos tenido. Señor, ayúdanos a depender siempre de ti. Pon en nosotros ese sentir, Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, poniendo siempre su vida en dependencia de ti. Siempre llevando sus aflicciones delante de tu presencia. Que así lo podamos hacer nosotros. Porque tú eres digno de toda nuestra confianza. Eres digno, Señor, de que nosotros abandonemos nuestra fuerza y que pongamos todo lo que somos, todo lo que estamos pasando en pos y en merced tuyo, Señor. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Terminamos este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a escuchar una alabanza, ¿cierto? Un cántico para ponerle fin a esta transmisión.
Israel, tan inmanente y trascendente a la vez. Aún no te puedo tocar, mis ojos aún no pueden ver, pero a la vez eres tan real para mi ser. No hay otro Dios fuera de ti, tú eres Yahvé, el inmutable gran yo soy, eterno y fiel, que me salvó en la eternidad y en mi camino te escuché para dejar la oscuridad y caminar solo por fe. No hay otro Dios fuera de ti, oh gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios soberano en su plan de salvación. A ti te llama desde la cruz el buen pastor. No hay otro Dios que sea igual a Elohim, un Dios perfecto en unidad hasta el fin. El Padre al Hijo exaltará, el Hijo vino a servir, su Espíritu completará su obra en mí. No hay otro Dios que sea igual a El Shaddai, el poderoso y temible volverá, en un caballo montará y a las naciones vencerá. Toda lengua confesará que Jesucristo es Adonai. No hay otro Dios fuera de ti, oh gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios soberano en su plan de salvación. A ti te llama desde la cruz el buen pastor. Tú eres Yahvé, El Shaddai, Adonai. Amén. No hay otro Dios como nuestro Dios. Mis hermanos, les invito, ¿cierto?, a que volvamos a conectarnos, ¿cierto?, en una transmisión el domingo que se acerca. Gracias a Dios ya vamos a poder estar de vuelta, ¿cierto?, en casa, en ese local, ¿cierto?, en donde la iglesia se reúne, aquí en Loreto. Así es que les invito, queridos amigos y hermanos que no puedan estar presentes en aquella ocasión, a que se estén conectando con nosotros, ¿cierto?, el domingo a partir de las 10 horas. Entonces, terminamos este servicio con una oración. Quisiera leer una oración que hizo el hermano Martín Lutero reflexionando acerca de este versículo, y con eso terminamos. Dice así: haz, Señor, que no haya en nosotros tristeza ni depresión incontrolables, sino proporcionándonos la alegría y el placer de tu gracia y tu misericordia. Y finalmente, que todo pecado sea apartado de nosotros, y llenos de tu gracia, de toda virtud y de buenas obras, podamos llegar a ser tu reino. De modo que nuestro corazón y todos nuestros ánimos y sentidos, con todas las fuerzas internas y externas, te sirvan sumisamente a ti,
a tus mandamientos y a tu voluntad, solo regidos por ti, sin seguir ni a nosotros mismos, ni a la carne, ni al mundo, ni al diablo. Concede que tu reino, iniciado en nosotros, crezca y que cada día mejore y aumente. Impide que nos asalte la maldad traicionera y la pereza hacia el culto a Dios, para que no suframos una recaída. Danos un propósito serio y la capacidad para no solo comenzar a ser correctos, sino también para proseguir en ello con valentía y así concluir. Alumbra mis ojos, para que no duerma o me vuelva perezoso en la vida correcta iniciada y el adversario se apodere de ese modo de nuevo de mí. Concede, por lo tanto, que seamos perseverantes y que tu reino venidero encierre y complete tu reino iniciado. Amén y amén.